último bloque de Like a las 10 de este programa de día martes, llegando al final. Así es, el último bloque, pero es uno de los temas más importantes que vamos a estar tratando estos días porque lamentablemente tenemos que llamar a esta época del año la temporada de incendios. Lo hablábamos recién con Agostina, es horrible que tenga su propio nombre, pero vamos a hablar un poquito de cómo hacer para evitarlos, también tomar un poquito de conciencia. Estamos en comunicación con Sebastián Merchor, que es el director de Recursos Naturales Renovables de la Secretaría de Ambiente de Mendoza. ¿Cómo estás, Sebastián? Buen día. Buen día, ¿cómo están todos? Bien, bueno, hablemos un poco de esta situación. En la provincia ya hace varios años venimos viendo que se están produciendo incendios muy importantes, es decir, muy grandes aquí en la provincia. Y creo que uno de los más recordados y más relativamente actuales fue aquí en el Cerro de la Gloria y en el Cerro Arco de aquí de la provincia. En el Cerro Arco, bien me corrijo, pero bueno, que afectó bastante el piedemonte de aquí de la provincia. ¿Cómo podemos evitar un incendio? ¿Qué cosas no tenemos que hacer? Y que en realidad siempre se repite, pero está bueno volver a decirlo y remarcarlo. Bueno, me parece que lo primero que hay que decir es que aquello que muchas veces algunos usan de excusa no existe más allá del laboratorio. Y me refiero al efecto lupa que algunos dicen que se puede generar en el ambiente al encontrar residuos de vidrio en el ambiente natural. Por eso me parece a mí importante siempre resaltar que las condiciones naturales, las condiciones normales y condiciones naturales a cielo abierto, eso no sucede en un 99,9%. Ese 0,1 lo dejamos solamente abierto a alguna posibilidad excepcional. Pero fuegos naturales, salvo una tormenta eléctrica, es casi imposible que existan. Por lo tanto, lo que tenemos que decir es que cada vez que tenemos un foco de incendio, corresponde a un conjunto o a una persona, con un comportamiento de manera irresponsable en una zona en la que no debe hacer algo que está haciendo. Me parece que en ese sentido nos pone frente al desafío de trabajar en la conciencia de las personas, pero también y sobre todas las cosas, generar los controles y también las penalidades correspondientes, ¿no? Bien, es muy importante lo que acabas de decir porque estás resaltando que la mayoría de los incendios de aquí de la provincia, la mayoría, el 99% que se han producido aquí en la provincia han sido producto de incendios intencionales, ¿sí? Producidos por alguna mala acción de alguna persona que ha hecho cosas que no se deben hacer en lugares que no se deben hacer. Eso es muy importante recalcarlo porque muchas veces se habla de cómo se empezó tal incendio, por qué creció tanto. Las cosas que no hay que hacer, digamos, ¿cuáles son? Ya sabemos que, por ejemplo, comer un asado en lugares que está prohibido no hay que hacerlo, pero la gente va y lo hace igual. ¿Cuáles serían los lugares que están habilitados para ese tipo de acciones, por ejemplo? Bueno, los lugares habilitados son aquellos que cuentan con la infraestructura necesaria para no generar riesgo. Me refiero a los campings, me refiero a parrillas públicas, me refiero a espacios destinados para esa tarea. Uno entiende que hay una cuestión cultural importante de comer el asado con la familia, en el espacio, en el aire libre. Y vale también decirlo, hay una enorme cantidad de ciudadanos anónimos que realizan su tarea de manera responsable y eso impide que muchos de esos terminen siendo focos de incendio. Pero también, y hay que decirlo, hay muchos que tienen un comportamiento inadecuado, y que por lo tanto generan riesgo y ponen en riesgo no solamente el ambiente y las pérdidas potenciales económicas, sino también en riesgo las vidas humanas de las personas que van a luchar contra el fuego, pero también de los ciudadanos que viven ahí cerca o que puede terminar generando una catástrofe humana. Y esto, por eso siempre es importante resaltarlo, para tomar la dimensión de lo que estamos hablando y en ese sentido poder también ser muy claros y que los ciudadanos sean responsables, así como venimos después de 8 meses en el marco de esta pandemia trabajando con el distanciamiento social, con el uso del tapaboca, seamos responsables y cuidémonos para cuidar al resto. Lo mismo tiene que ser el mensaje con respecto a los incendios forestales, que me parece nos obliga a tener que ser respetuosos y a los ciudadanos cuando vemos un comportamiento inadecuado poder avisarle a las autoridades a través del 911 para que rápidamente podamos hacernos presentes en el lugar. Sebastián, más allá de que cada incendio es particular, tiene una dimensión particular y también una duración, cada uno tiene la suya,
¿Cómo afecta al ambiente cualquier foco de incendio? Para que tomemos conciencia también de eso. ¿Cuánto tiempo se demora en que vuelva la fauna autóctona y la flora también? ¿Y qué produce, por ejemplo, cuando pasó por ejemplo el incendio del Amazonas, que también decía que afectaba directamente al oxígeno mundial? Bueno, parece que se colgó la comunicación ahí con Sebastián Melchor. Ahí estábamos viendo recién imágenes muy dolorosas, Agos, del incendio, la que se están viendo ahora en el Cerro Arco. Hace muy poco, el año pasado, fue en Potrerillos, que llegó hasta las casas de las personas que tienen casas de fin de semana o de verano en ese lugar. Había también gente que vive en la villa de Potrerillos y también fue afectada por estos incendios. Sebastián, ¿te tenemos de vuelta? Estoy aquí nuevamente, disculpen que los perdí. No hay ningún problema, no hay ningún problema. Te consultábamos sobre la importancia de evitar los incendios. Si bien cada incendio es particular, tiene una extensión particular y una duración particular, ¿por qué es importante evitar que se queme la flora y la fauna autóctona en nuestra provincia? Bueno, hay distintos niveles de daño y de riesgo, ¿no? Si querés, hablemos del incendio al Cerro Arco, algo que ustedes comentaban al inicio de esta conversación. El ambiente no se va a recuperar nunca más como lo conocíamos en aquel momento. ¿Por qué? ¿Por qué uno dice nunca más? Porque uno puede realizar distintas tareas que se han estado realizando, de monitoreo, también de restauración. Ahora, la realidad nos indica que esas jarillas y que esa vegetación que sufrió el incendio, que tenía 30, 40, 50 años, van a pasar otros 30, 40, 50 años para recuperarse. Claro. Pero también vale agregar que ese ambiente, luego de haber sufrido la degradación del incendio, también es de muy difícil su recomposición a nivel general, porque siempre aparecen otras plantas que tienen más capacidad de adaptación ante ese estrés que sufrieron, que fue la que sufrió el ambiente, que fue un incendio, y que por lo tanto no se recupera ni se restaura de la misma manera que el razón nacional, que la situación anterior. Por eso nosotros hablamos de restauración activa y restauración pasiva, y por eso nosotros venimos trabajando en esa restauración, no solamente acá, sino en Alvear y en distintos lugares donde hemos sufrido incendios, porque la realidad es que hay que hacer un enorme esfuerzo y trabajo para tratar de recuperar el ambiente a como estaba, pero sabiendo de que no va a estar en las mismas condiciones. La verdad, cuando dijiste que nunca más va a estar así, fue una expresión hasta dolorosa. Sí, nos miramos entre las dos y dijimos, wow, no lo podíamos creer porque no sabíamos que era tanto el daño que se había provocado, que se provoca con el fuego. Pensábamos que dentro de unos años se iba a poder recomponer la situación. Sebastián, muchísimas gracias por esta comunicación. Repetir una vez más que los incendios, por lo general, en la mayoría de los casos, son intencionados o se producen por una mala acción del ser humano. Así que muchísimas gracias por esta comunicación y esperemos que este verano no tengamos que dar tantas noticias respecto a esta temática. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por aprovechar a través de ustedes a dialogar con sus televidentes. También decirles que es muy importante en estos días que se vienen de zonas de riesgo, vamos a tener un rango de riesgo alto, muy alto y también extremo en toda la provincia, que por favor hagamos los esfuerzos necesarios, cumplamos las recomendaciones de las autoridades y cuando veamos a alguien que no hace lo correspondiente, démosle aviso al 911, que es la forma de que no tengamos que sufrir grandes daños en la provincia. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, que tengas buena semana. Ahí estaba entonces Sebastián Melchor, director de Recursos Naturales Renovables de aquí de la provincia, dándonos todo lo que tenemos que saber para evitar estos incendios y obviamente siempre haciendo alusión a la actitud de nosotros, de los ciudadanos, no hacer lo que no debemos hacer, básicamente, y tan simple como eso. Sí, también decir que las multas por provocar incendios, por ejemplo, para quemar basura, llegan al 1.000.000 de pesos en nuestra provincia. O sea, si a vos te encuentran culpable de haber generado un foco de incendio para quemar basura, hablamos de 1.000.000 de pesos de multa. También es muy caro, así que a tomar conciencia y a cuidarnos entre todos. Además del daño que le hace al ambiente, los gases tóxicos que libera la quema de basura. Tremendo.